La línea gris es una estructura importante porque divide los párpados en una lámina anterior compuesta por la piel y el músculo orbicular y una lámina posterior formada por la lámina tarsal y la conjuntiva. Las glándulas del borde palpebral. Están las glándulas de meibomio. Son glándulas sebáceas modificadas localizadas en la lámina tarsal. Glándulas de Sayce. Glándulas sebáceas modificadas que están asociadas con los folículos de las pestañas. Las glándulas de Moore. Son glándulas sudoríparas modificadas cuyos conductos se abren dentro de un folículo de una pestaña o directamente en el borde palpebral anterior entre las pestañas. Las pestañas son ligeramente más numerosas en el párpado superior que en el inferior. Todas las pestañas se incurvan hacia afuera del globo ocular y son relativamente paralelas. Elevadores del párpado superior. La aponeurosis elevadora. Se fusiona con el septo orbitario. Se inserta en el tercio inferior de la superficie anterior del tarso. El músculo de Müller. Se inserta en el borde superior del tarso y se puede abordar a través de la conjuntiva. Retractores del párpado inferior. La aponeurosis tarsal inferior. Es análoga a la aponeurosis elevadora, es decir, contraria. El músculo tarsal inferior es análogo al músculo de Müller. Drenaje linfático. El párpado superior y el canto lateral drenan a los ganglios preauriculares. El párpado inferior y el canto medial drenan a los ganglios submandibulares. Alteraciones de las pestañas. Triquiasis. La triquiasis es un trastorno adquirido o asociado con enfermedades como el tracoma, herpes zóster oftálmico o cicatrización del borde palpebral. En la dirección incorrecta hacia atrás de las pestañas crecen desde sus lugares de origen normales. Distiquiasis congénita. Surge una segunda fila parcial o completa de pestañas a partir de los orificios glandulares de meibomio o ligeramente por detrás. Las pestañas aberrantes tienden a ser más delgadas, más cortas y menos pigmentadas que las normales. Distiquiasis adquirida. La causa más importante es la conjuntivitis cicatrizante. Un número variable de pestañas se originan en los orificios de las glándulas de meibomio. Pitiriasis palpebral. Es una infestación de las pestañas, donde los piojos se agarran fuertemente a las raíces de las mismas. Poliosis. La poliosis es un blancamiento prematuro localizado del pelo que puede afectar a las pestañas y a las cejas. Puede ser causado por blefaritis anterior crónica o por oftalmía simpática. Madarosis. La madarosis es una disminución en el número o una pérdida total de las pestañas. Se causa por enfermedades como enfermedad del borde palpebral anterior crónica, alopecia generalizada o triquiasis iatrogénica. Hipertricosis. La hipertricosis es un número excesivo de pestañas, en donde las pestañas son anormalmente largas y exuberantes. Ptosis de las pestañas. Es un desplazamiento hacia abajo de las mismas. Puede ser idiopático o estar asociado con el síndrome de los párpados laxos o una parálisis facial de larga evolución. Alergias. Edema alérgico agudo, producido por picaduras de insectos, angioedema y urticaria. Signos: edema periorbitario y palpebral. Dermatitis de contacto, producida por la sensibilidad a un medicamento tópico, por ejemplo la neomicina y el cloranfenicol. Dermatitis atópica. Es una alteración muy frecuente e idiopática, asociada con el asma y la fiebre. Signos: engrosamiento, aparición de costras, fisuración vertical de los párpados. Infecciones. Herpes zóster oftálmico. Infección frecuente unilateral causada por el virus de la varicela zóster. Signos: exantema, vesículas, edema periorbitario y complicaciones oculares. Herpes simple. Cuadro unilateral infrecuente. Signos:
grupo de pequeñas vesículas que se rompen formando costras y curan en el curso de pocos días. Impéntico, infección superficial de la piel causada por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Signos: máculas eritematosas y vesículas. Erisipela, celulitis diseminada subcutánea causada por infección de Streptococcus pyogenes. Signos: placa subcutánea y eritematosa. Fascitis necronizante, necrosis rápidamente progresiva que afectan los tejidos blandos y subcutáneos de la piel, causada principalmente por Streptococcus pyogenes y Streptococcus aureus. Signos: edema y eritema periorbitario, grandes bullas y coloración negra, gangrena secundaria a trombosis subyacente. Blefaritis marginal crónica, blefaritis anterior. Podemos decir que esta se divide en blefaritis estafilocócica, blefaritis seborreica. La blefaritis estafilocócica se caracteriza por hiperemia y telangiectasias de los bordes palpebrales anteriores con escamas duras situadas alrededor de la base de las pestañas. La blefaritis seborreica se caracteriza por bordes palpebrales anteriores hiperémicos y grasos con las pestañas pegadas entre sí. Las escamas son blandas y están localizadas en cualquier parte sobre el borde palpebral y las pestañas. Blefaritis posterior. En este tipo de blefaritis encontramos la seborrea de meibomio y la meibomitis. La seborrea de meibomio se caracteriza por secreción excesiva de las glándulas de meibomio. Es fácil de omitir porque hay pocos o ningún signo clínico de blefaritis, aunque los síntomas pueden ser graves. Los orificios de las glándulas de meibomio están coronados por pequeños glóbulos de aceite y la película lagrimal es aceitosa y espumosa. Meibomitis. Esta se caracteriza por inflamación y obstrucción de las glándulas de meibomio. El borde palpebral posterior muestra hiperemia, telangiectasias y obstrucción de los orificios de las glándulas de meibomio. Las secreciones de las glándulas de meibomio exprimidas en los casos de larga duración pueden ser turbias o espesas. Nódulos y quistes benignos. Chalación, lesión inflamatoria lipogranulomatosa crónica estéril causada por el bloqueo de los orificios de la glándula de meibomio y el estancamiento de secreciones sebáceas. Signos: lesión firme redondeada e indolora en la lámina tarsal de tamaño variable que puede ser múltiple o bilateral. Orzuelo interno. Es un absceso causada por una infección estafilocócica aguda de la glándula de meibomio. Signos: tumefación dolorosa e inflamada dentro de la lámina tarsal. Orzuelo externo. Acceso estafilocócico agudo del folículo de una pestaña y su glándula asociada de seisodemol que suele afectar a los niños. Signos: tumefacción dolorosa e inflamada. Molluscum contagioso. Infección cutánea producida por pox virus. Signos: nódulo umbilicado, serio y pálido. Chantelasma. Signos: placas subcutáneas amarillas constituidas por colesterol y lípidos que suelen localizarse en las zonas medias de los párpados. Es un cuadro frecuente, habitualmente bilateral. Quiste de Moll. Es una lesión translúcida llena de líquido, no dolorosa, redondeada y pequeña, situada sobre el borde palpebral anterior. Hidrocistoma de glándula sudorípara ecrina. Es menos frecuente y tiene un aspecto similar a un quiste de Moll. Quiste de Seyss. Contiene secreciones aceitosas y es por lo tanto menos translúcido que el quiste de Moll. Quiste sebáceo. Se caracteriza por el punto central con secreciones gaseosas. Tumores benignos. Verruga viral. Es el tumor benigno más frecuente de los párpados que se suele encontrar en adultos. Se suele observar con una lesión pedunculada o con base amplia, con una superficie de aspecto aframbuesado característico. Queratosis seborreica. Es un cuadro frecuente de crecimiento lento que se encuentra en la cara y párpados de las personas ancianas.
Suele observarse como una lesión redondeada u ovalada plana marrón grasa y discreta, con una superficie verrugosa, friable y un aspecto adherido. Queratosis actínica. Es la lesión cutánea premaligna más común y raramente se desarrolla en los párpados. Se suele observar como una lesión hiperqueratósica, escamosa y plana. Ocasionalmente la lesión es nodular o verrugosa. Cuerno cutáneo. Un cuerno cutáneo es una lesión infrecuente que puede asociarse con queratosis actínica o carcinoma celular escamoso. Se observa como una lesión hiperqueratósica que protruye a través de la piel. Granuloma piogénico. Es una proliferación vascularizada que se observa como una masa rosada pedunculada o sésil que puede sangrar después de un traumatismo relativamente trivial. Nevus melanocítico. Está compuesto por melanocitos atípicos. Su aspecto clínico, clasificación y potencial de transformación maligna está determinada por su localización histológica. Se clasifica en nevus intradérmico, que puede ser no pigmentado o tener un color marrón. Cuando se localiza en el borde palpebral, se pueden ver las pestañas creciendo a través de la lesión. Nevus de la unión dermoepidérmica. Suele ser plana y bien circunscrita con un color marrón uniforme. Y nevus compuesto, que tiene componentes intradérmicos y de la unión y suele de ser color marrón. Queratoacantoma. Es una pápula rosada que suele duplicar o triplicar su tamaño en pocos días. También puede tener su crecimiento y permanecer estático durante 2-3 meses, después de los cuales empieza a involucionar espontáneamente. Al final de la fase de crecimiento, esta pápula es un nódulo firme en forma de cúpula. Nevus de frambuesa. Es un tumor raro, pero uno de los más comunes en la infancia y se presenta poco después del nacimiento. Tienen una predilección por el párpado superior y puede presentar extensiones orbitarias. Tumores malignos. Carcinoma de células basales, vasocelular. Es la neoplasia humana más frecuente y suele afectar a pacientes ancianos. Alrededor del 10% afecta a los párpados. Generalmente se origina en el párpado inferior, seguido con relativa frecuencia por el canto medial, el párpado superior y el canto lateral. El tumor tiene un crecimiento lento y es localmente invasivo, pero no metastatiza. Sobresalen dos tipos clínicos, el carcinoma de células basales nodulcerativo y el carcinoma de células basales esclerosante. Carcinoma de células escamosas. Es un tumor mucho menos frecuente, pero potencialmente más agresivo que el carcinoma de células basales. El tumor tiene predilección por el párpado inferior y el borde palpebral. En este tipo de carcinoma sobresalen dos tipos clínicos: el carcinoma celular escamoso en forma de placa y el carcinoma de células escamosa nodular. Carcinoma de glándula sebácea. Generalmente se origina a partir de las glándulas de meibomio, aunque en ocasiones puede originarse en las glándulas de Seyss o las glándulas sebáceas. Habitualmente aparece más en el párpado superior, donde las glándulas de meibomio son más numerosas. Sobresalen tres tipos clínicos: el carcinoma de glándula de meibomio nodular, el carcinoma de glándula de meibomio diseminado y el carcinoma de la glándula de Seyss. Melanoma. Raramente aparece en los párpados, pero es potencialmente letal. La pigmentación es un dato clave y la mitad de los melanomas palpebrales son clínicamente no pigmentados, lo que puede dar dificultad a la hora del diagnóstico. Sobresalen dos tipos clínicos: el melanoma de diseminación superficial y el melanoma nodular. Sarcoma de Kaposi. Es un tumor vascular que típicamente afecta a pacientes con SIDA.
Se observa como un tumor incipiente. Es una lesión rosada de color rojo-violeta a marrón, que puede confundirse con un hematoma o un nevus. Carcinoma celular de Merkel. Es un tumor de crecimiento rápido que se origina a partir de la dermis y que afecta típicamente a los ancianos. Se observa como un nódulo violáceo y bien delimitado recubierto por piel intacta y que habitualmente afecta al párpado superior. Ectropión. Ectropión involutivo. Afecta al párpado inferior de pacientes ancianos. Da lugar a la epífora. Su patogenia se basa en la laxitud palpebral horizontal, la laxitud del tendón cantal medial y la laxitud del tendón cantal lateral. Ectropión cicatricial. Se produce por la cicatrización o la contractura de la piel y los tejidos subyacentes que estiran el párpado hacia afuera del globo ocular. Ectropión paralítico. Es causado por una parálisis del nervio facial ipsilateral asociada con retracción de los párpados superior e inferior y ptosis de la ceja. Esto último puede ocasionar estrechamiento de la abertura palpebral. Ectropión mecánico. El ectropión mecánico es producido por tumores en o cerca del borde palpebral que vierten mecánicamente el párpado. Entropión. Entropión involutivo. Afecta principalmente al párpado inferior debido a que el párpado superior tiene un tarso más ancho y más estable. En su patogenia, cabe destacar que es una degeneración relacionada con la edad de los tejidos elásticos y fibrosos del interior del párpado que da lugar a lo siguiente: laxitud palpebral horizontal, inestabilidad palpebral vertical y acabalgamiento. Entropión cicatricial. Está causado por la cicatrización grave de la conjuntiva palpebral, que estira el borde palpebral hacia el globo ocular. Las causas incluyen conjuntivitis cicatricial, tracoma, traumatismos y quemaduras químicas. Entropión congénito. Destacan entropión del párpado superior, entropión del párpado inferior. En el entropión del párpado superior suele ser secundario a efectos mecánicos de microoftalmos que causa grados variables de la inversión del párpado superior. Entropión del párpado inferior. Está producido por el desarrollo inadecuado de la aponeurosis retractora inferior. Ptosis, clasificación. Es la posición anormalmente baja del párpado superior, que puede ser congénita o adquirida. Clasificación de la ptosis. Puede ser neurogénica, miogénica, aponeurótica, mecánica. Evaluación clínica. Pseudotosis es la falsa sensación de tosis. Puede ser causada por lo siguiente: la falta de soporte, retracción del párpado contralateral, hipotropia ixilateral, tosis ciliar y dermatocalasia. Signos asociados: inervación aumentada, fatigabilidad, defectos de motilidad ocular, parpadeo mandibular y fenómeno de Bell. Síndrome de parpadeo mandibular de Marcus-Gunn. Es una rama de la división mandibular del quinto par craneal que está mal dirigida al músculo elevador. Signos: retracción del párpado tósico, se mastica, se succiona o se mueve la mandíbula hacia el lado contralateral. Dirección errónea del tercer par. Los síndromes de dirección errónea del tercer par pueden ser congénitos o con mayor frecuencia posteriores a parálisis adquirida del tercer par. Signos: movimientos extraños del párpado superior que acompañan a varios movimientos oculares. Tosis congénita simple, producida probablemente por un fallo en la migración o el desarrollo neuronal con secuelas musculares. Signos: tosis unilateral o bilateral, ausencia del pliegue palpebral superior. Al mirar hacia abajo, el párpado tósico está ligeramente más alto que el párpado normal. Tosis mecánicas. Es el resultado de la alteración de la movilidad del párpado superior.
producida por dermatocalasia, tumores grandes del párpado como neurofibromas, cicatrización, edema palpebral grave y lesiones orbitarias anteriores. Síndrome de blefarofimosis. Es un trastorno congénito raro que se hereda como un rasgo autosómico dominante. Signos: ptosis simétrica, abertura palpebral horizontalmente corta, telecanto y epicanto, extropión lateral, puente nasal poco desarrollado. Ptosis aponeurótica, producida por la dehiscencia, desinserción o estiramiento de la aponeurosis elevadora, que restringe la transmisión de la fuerza de un músculo elevador normal. Signos: ptosis generalmente bilateral, surco palpebral superior alto. Miscelánea de alteraciones adquiridas. Dermatocalasia. Es un cuadro muy frecuente, por redundancia de la piel del párpado superior, que puede asociarse por protrusión de grasa a través de un séptimo orbitario débil. Blefarocalasia. Edema indoloro y sin fobia de ambos párpados superiores. Los casos graves pueden producir estiramiento de la piel del párpado superior de forma que se hace redundante. Síndrome de los párpados laxos. Los párpados superiores están muy sueltos y gomosos. La eversión de los párpados durante el sueño da lugar a traumatismo de la conjuntiva tarsal expuesta y a conjuntivitis palpebral crónica. Retracción palpebral. Se sospecha cuando el borde palpebral superior está al mismo nivel que el limbo superior o por encima de este. Entre las causas está la ptosis unilateral contralateral, parálisis facial, dirección anómala del tercer par craneal o un globo ocular muy prominente. Miscelánea de alteraciones congénitas. Pliegues del epicanto. Pliegues cutáneos verticales y bilaterales que se extienden desde el párpado superior o inferior hacia el canto medial. Signos: palpebral. Los pliegues se distribuyen simétricamente entre el párpado superior y el párpado inferior. Tarsal. Los pliegues se originan en la cara medial del párpado superior y se extienden medialmente antes de desaparecer. Inverso. Los pliegues empiezan en el párpado inferior y se extienden hacia arriba a la zona cantal medial. Superciliar. Los pliegues se originan por encima de la ceja y se extienden hacia abajo a la cara lateral de la nariz. Telecanto. Es un cuadro infrecuente por el aumento de la distancia entre los cantos mediales, producida por tendones cantales mediales anormalmente largos. Es asociado con síndromes de Vanderburg, Mobius, Treacher-Collins, Rubinstein-Tybee y Turner. Epiblefarón. Frecuente en las personas orientales y no debe confundirse con el entropión congénito, que es raro. Signos: un pliegue horizontal de piel extra se extiende a lo largo del borde palpebral anterior y las pestañas se dirigen verticalmente. Es congénito, sin embargo, se debe estirar de todo el párpado. Coloboma, defecto del párpado parcial o de todo su espesor infrecuente, congénito unilateral o bilateral. Los colobomas del párpado superior ocurren en la unión de los tercios medio e interno y no se asocian con anomalías sistemáticas. Los colobomas del párpado inferior ocurren en la unión de los tercios medios y externo y frecuentemente se asocian con las anomalías sistemáticas con el síndrome de Treacher-Collins. Anatomía aplicada. El sistema de drenaje lagrimal consta de las siguientes estructuras. 1. Puntos lagrimales. Están localizados en el extremo posterior del borde palpebral, en la unión entre las 5 sextas partes laterales que poseen pestañas y la quinta parte medial sin ellas. Normalmente se enfrentan ligeramente posteriores y se pueden inspeccionar con la eversión de la cara medial de los párpados. Los canalículos pasan verticalmente desde el borde palpebral aproximadamente 2 milímetros, después giran medialmente y discurren horizontalmente unos 8 milímetros hasta alcanzar el saco lagrimal.
El saco lagrimal tiene aproximadamente 10 milímetros de longitud y se encuentra entre las crestas lagrimales anteriores y posteriores. El hueso lagrimal y el proceso frontal del maxilar separan el saco lagrimal del meato medio de la cavidad nasal. El conducto nasolagrimal mide aproximadamente 12 milímetros de longitud y es la continuación inferior del saco lagrimal. Causas de ojo lloroso. Un flujo excesivo de lágrimas puede ocasionar lagrimeo o epífora. El lagrimeo está causado por la sobreproducción refleja de lágrimas secundarias a inflamación ocular o enfermedad de la superficie. La epífora se debe a un compromiso de drenaje lagrimal y puede ser causada por malposición de los puntos lagrimales, obstrucción en cualquier punto a lo largo del sistema de drenaje lagrimal y fallo de la bomba lagrimal, que ocurre secundariamente a la laxitud del párpado inferior o debilidad del músculo orbicular. Obstrucción del drenaje lagrimal. Obstrucciones adquiridas. Estenosis primaria del punto lagrimal. Ocurre sin eversión del punto lagrimal. Entre las causas está la infección palpebral por el virus del herpes simple, conjuntivitis cicatrical y tracoma, fármacos citotóxicos. Estenosis secundaria del punto lagrimal. Es una estenosis secundaria a eversión del punto lagrimal. Obstrucción canalicular. Las causas son similares a las de la obstrucción primaria del punto lagrimal. Obstrucción del conducto nasolagrimal. Entre las causas está el traumatismo nasoorbitario, infiltración por tumores nasofaringios, estenosis idiopática, que es la diferencia más frecuente. La dacriolitiasis puede producirse en cualquier parte del sistema lagrimal. Los dacriolitos suelen ser asintomáticos. El saco lagrimal está distendido y es relativamente firme, pero no está inflamado ni doloroso. Obstrucción del conducto nasolagrimal. Se presenta epífora y pestañas pegadas en el ojo. Pueden ser constantes o intermitentes. Dacriocele congénito. Un dacriocele congénito es una colección de líquido amniótico o moco en el saco lagrimal, causado por una válvula de Asner imperforada. Infecciones de las vías lagrimales. Canaliculitis crónica. Es causada habitualmente por Actinomyces, que es una bacteria anaerobia gram positiva. Se da inflamación pericanicular caracterizada por edema del canalículo y un punto lagrimal que se ve mejor con la lámpara de hendidura. Dacriocistitis. La infección del saco lagrimal suele ser secundaria a la obstrucción del conducto nasolagrimal. Puede ser aguda o crónica y habitualmente está causada por estafilococos. Dacriocistitis crónica. La presentación es con epífora. Se da una tumefacción indolora en el canto interno que está causada por un mucocele.